Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades que se tienen programadas en este inicio de la unidad, pues estamos en la clase número 1. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Alberto? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Dicen Freddy? buenas, dicen buenas noches. ¿Cómo está Dice compa? buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar una vez más ya en esta última hora que nos corresponde a este trabajo de toda esta semana. Bienvenidos a la actividad que se ha planificado para la presente clase y vamos a continuar tratando los temas que nosotros ya habíamos visto y habíamos venido analizando en este proceso de introducción a la física. Y habíamos estado hablando en la clase anterior de una serie de actividades y características, obviamente en función de las bases principales en las cuales se sustenta la física. Y dentro de la presente clase, obviamente nos corresponde ver sobre la fuerza equilibrada y la fuerza no equilibrada. Son los temas en los cuales nosotros vamos a desarrollar la presente actividad. Y vamos a hablar en esta primera etapa sobre las fuerzas equilibradas. Básicamente podemos clasificar las fuerzas en cuatro tipos y vamos a ver cuáles son. En primer lugar, las fuerzas equilibradas, luego las fuerzas no equilibradas, la fuerza por contacto y la fuerza a distancia. Esas son los cuatro tipos de fuerzas que existen. En este caso vamos a ver, ya sabemos la fuerza equilibrada y vamos a ir analizando en el desarrollo de esta clase, la fuerza no equilibrada, el por contacto como aquella que permite generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y obviamente la distancia que es la fuerza magnética o la gravitatoria. Esas son las fuerzas que obviamente se desarrollan a distancia. Esa es la clasificación en cuanto a las fuerzas equilibradas. Las fuerzas, además de hacer que los objetos se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo. Aparentemente requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambios en su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje. Sin embargo, aliarse totalmente en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define la física, obviamente dentro de la materia de física, la noción de equilibrio. Esto nosotros vamos a ver a continuación el desarrollo de cada uno de ellos. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejercerá grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. ¿Quién no ha ido a un encuentro de padres de familia, a los famosos concursos que saben haber, que en muchas de las ocasiones, por ejemplo, se hace ahora que viene ya los programas de Navidad, hacen diferentes concursos? Ahí ustedes han visto que forman grupos de personas, por ejemplo, de equipo a equipo de 4 personas y les dan una soga, ¿no es cierto? Y en la mitad, qué sé yo, le ponen, qué sé yo, hay agua o hay lodo. Y obviamente quienes tengan más fuerza son las que obviamente ganan. ¿Qué es lo que pasa, pero, entre las fuerzas, entre la cuerda o la soga que existe entre los dos equipos? Cuando existe una fuerza igualitaria de lado y lado, ¿qué es lo que pasa con la cuerda? La cuerda se mantiene en balance o prácticamente se anula la fuerza y por ende obviamente se mantiene en cero, se mantiene en equilibrio. Pero si nosotros a cualquiera de los grupos le añadiéramos un participante más,
prácticamente esa fuerza o ese equilibrio, ese balanceo se pierde y se genera un movimiento. Y obviamente eso permitirá que un equipo, obviamente, o el equipo con menos o participantes, sea arrastrado al hoyo o al agua, donde sea. Entonces aquí este tipo de notaciones nosotros podemos ver. Y tenemos el equipo uno y tenemos el equipo 2. Las flechas obviamente representan a la soga o al cabo. Y de equipo a equipo tenemos la fuerza F2 y también tenemos la fuerza F1. Y esa sería la notación científica con las cuales nosotros vamos a iniciar. Y ustedes sí pueden observar todas las actividades que nosotros desarrollamos, todas las actividades, alzar una caja, al alzar, qué sé yo, cualquier objeto del piso, mover un objeto de un lugar a otro, ahí estamos aplicando física, estamos aplicando velocidad, estamos aplicando aceleración, estamos aplicando fuerza, estamos aplicando equilibrio y otras actividades más. Nosotros vamos a ver a continuación justamente todos estos procesos. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de cada una de las cuerdas es igual a la magnitud de la suma de las fuerzas aplicadas al otro lado. Aunque ambas de sentido contrario, la fuerza total en la cuerda es igual a cero. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse, a menos que se añada una fuerza nueva y desbalanceada o desbalancear que rompa este equilibrio y obviamente que desbalancee las fuerzas, como les dije. Por ejemplo, tenemos el equipo 2 tiene cuatro participantes, el equipo uno tiene cuatro participantes. Si ambos equipos tienen la misma presión, la misma fuerza, prácticamente el cabo se mantiene en cero. No hay ningún tipo de movimiento, la cuerda se mantiene en cero. Pero si añadiéramos un jugador adicional a cualquiera de los lados, a cualquiera de los equipos, obviamente ahí se desbalancea el equilibrio y obviamente se rompe el equilibrio y esto generará que exista un movimiento de uno de los lados. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero, por las leyes de Newton sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Según la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, como en el caso del ejemplo anterior. Los dos equipos tienen la misma presión, la misma potencia, la misma fuerza, por lo tanto, la fuerza obviamente se anula, queda en cero, es igualitaria. Esto según la primera ley de Newton. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es igual que, obviamente aquí tenemos la notación de física, donde la fuerza es igual a cero. Fuerza es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Si es que son iguales, es igual a cero. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces tenemos que la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y también es igual a cero. Esta S que tenemos aquí, que obviamente tiene un parecido como 3, ese se lee como suma, donde ustedes vean este, le voy a poner en otro color, le voy a poner en amarillo, tanto de la una fuerza como de la otra fuerza, para que ustedes puedan apreciar. Ese signo, ese símbolo significa suma. Por eso el momento de leerlo digo la suma de F, que obviamente es la fuerza, la suma de Fx es igual a cero y la suma de Fy es igual a cero. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos estas condiciones a cada una de ellas. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. Pues ya saben cuál es la característica cuando le hablen de inercia y ustedes ya saben qué es. ¿Qué es la propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento? Esa es la inercia. La masa de un cuerpo es una medida de inercia.
Cuando mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o como movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de la fuerza, peso, rozamiento y la normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviene o no interviniera ningún tipo de fuerza. De lo visto hasta aquí podemos notar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Por ejemplo, en el caso de la fuerza equilibrada en los aviones. Aquí tenemos las fuerzas del empuje, el elevador, el peso y el arrastre. Ahí tenemos las fuerzas equilibradas. Esas cuatro fuerzas tienen que tener la misma estructura, tienen que tener la misma proporcionalidad que le permitirá al avión mantenerse en el aire. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia a desplazarse hacia adelante o hacia atrás. Si estos nos llevan el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos hacia adelante a través del parabrisas. Veamos el siguiente ejemplo, la imagen que ustedes pueden observar ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién no ha tomado un autobús? Y peor aquí en el Ecuador, que los choferes son una maravilla. ¿Quién no ha tomado un autobús y obviamente se queda en el pasillo, no encuentra asiento y se queda en el pasillo? El bus, el momento que arranca, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Ustedes han visto que nuestro cuerpo se desplaza ¿hacia dónde? Hacia atrás. El bus avanza y nosotros nos bota automáticamente hacia atrás. Pero si el bus frena, nos bota hacia adelante. Esa es la inercia. ¿Qué pasa si ustedes en cualquier momento están yendo por la carretera, por la calle, por donde sea, y en el momento que están conduciendo, obviamente se cruza, por ejemplo, un perrito? Y obviamente ustedes o el chofer, en este caso, aplasta bruscamente el acelerador. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en el automóvil? ¿Nos quedamos sentados quietos o qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante, ¿no es cierto? Por ende, si no estamos con el cinturón de seguridad, podríamos resultar con un accidente bastante grave. Esa es la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo o en movimiento, dependiendo las circunstancias. A continuación, miremos un ejemplo de una fuerza equilibrada. Vamos a ver un ejercicio. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Calcule la fuerza normal considerado que está en equilibrio. Entonces ya sabemos el primer dato que nos va a servir para poder calcular es que tenemos un sofá de ¿cuánto? De 120 kilogramos. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo son el peso y está representado por la W y la normal que está representado por la N. El peso es igual a W y obviamente W es igual a M por G. Eso quiere decir, obviamente, donde M es masa y la G es gravedad, que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí ya saben, en este caso, que obviamente G es, en este caso G ya tenemos otro valor. Esta G obviamente corresponde a 9,8. Vamos a ver el desarrollo de la actividad. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso, donde W es igual a M por G. Vamos reemplazando tanto la M y la G, donde W es igual. ¿Cuánto pesaba nuestro sofá? 120 kilogramos. Y obviamente G, ¿cuánto era? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, es una multiplicación 120 por 9,8. El resto ustedes no lo toman en cuenta, directamente se van sobre los números. En este caso tenemos una multiplicación.
120 por 9.8 da un resultado de 1.176 n. Entonces, en este caso, obviamente, n que representaba, n representaba la normal. W es el peso y n es la normal. Entonces, el peso es 1.176 normal. Ese es el valor o el peso del sofá. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley equilibrada de Newtons, la suma de la fuerza Y es igual a cero, donde N menos W es igual a cero. N es igual a W, donde W es igual a 1.176, en este caso normal, que está representado por la letra N. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y peso actual en el eje vertical, es decir, que el eje de las Y. De ahí que se calcula la suma de las fuerzas Y es igual a cero. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal, por lo tanto, en este caso, el resultado total sería 1.176 n en relación a el sofá. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que la fuerza están totalmente equilibradas. Hasta aquí, obviamente, todo el proceso de las fuerzas equilibradas. Vamos a ver el siguiente tema que nos corresponde, que son las fuerzas no equilibradas. Entonces, hasta aquí nosotros sabemos ya cómo es lo que actúa las fuerzas equilibradas y facilito a partir de este ejercicio, de este juego, que muchas veces que no tuvo la oportunidad de participar en este tipo de juegos, y obviamente ya sabemos que aquí también se aplica física. Y sabemos por qué muchas de las veces nos encontramos con personas o con equipos que tienen nuestra misma fuerza. ¿Y qué es lo que pasa con la cuerda? Al tener la misma fuerza, el movimiento de la cuerda se mantiene ¿en qué? Se mantiene en cero. Pues las fuerzas están equilibradas de un lado y del otro. Pero vamos a ver a continuación las fuerzas no equilibradas. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de esta última etapa. Y vamos a ver. Son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso, la fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y una fuerza de rozamiento. Son todas estas fuerzas que actúan sobre una caja que empujamos. Podemos calcular una fuerza equilibrante a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante, donde la fuerza resultante se representa la F mayúscula y la R igual mayúscula, pero en la parte inferior como base, que será la suma de todas las fuerzas del sistema. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo, pero no va a deformarlo. Para ello, distinguiremos los siguientes casos. Primero, las fuerzas de la misma dirección en sentido, donde tenemos la fuerza 1, tenemos la fuerza 2 y tenemos una fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Eso quiere decir que en este sentido, las fuerzas en la misma dirección corresponden a una suma. En este caso, la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y también la fuerza 2, y una intensidad equilibrante a la suma de las intensidades de las fuerzas aplicadas. Eso quiere decir la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. En cuanto a las fuerzas de la misma dirección, pero en sentido contrario, vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que en estas fuerzas de la misma dirección es una suma, ahí se realiza una suma. Pero en este sentido, acá nosotros vamos a realizar una resta, porque tenemos la fuerza 1 hacia un sentido, la fuerza 2 hacia otro sentido y tenemos una fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a la resta de F1 de la fuerza 1 menos la fuerza 2.
En ese sentido, la fuerza resultante de dos o más fuerzas de sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equilibrante a la resta de las intensidades de las fuerzas aplicadas. Esto quiere decir a la resta de la fuerza uno menos la fuerza 2. Esto en cuanto a las fuerzas en sentido contrario. Ahí se aplica una resta. En cuanto a la fuerza de distinta dirección, las determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos su punto de intersección. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. Pues aquí nosotros este tipo de actividades, este tipo de fuerzas de distinta dirección, se aplica especialmente en la construcción naviera, en la construcción de los barcos. Ellos reciben fuerzas de distintas direcciones del agua y obviamente tienen que tener obviamente las características de fuerza resultante y de fuerza componente, obviamente, para que obviamente exista un equilibrio y puedan movilizarse o puedan flotar sobre el agua. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, igual también, si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, donde la fuerza resultante 2 es igual a la suma de la fuerza uno más la fuerza 2 y la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza uno más la fuerza 2. Este es el teorema de Pitágoras, mediante el cual prácticamente es la fórmula mediante el cual nosotros podemos hacer cualquier tipo de cálculos. Cuando aplicamos una fuerza o suficientemente intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza no es equilibrada. Esto en cuanto a las determinaciones que hemos visto en relación a las fuerzas, tanto a la fuerza equilibrada como a la fuerza no equilibrada. Vamos a ver un poco más y vamos a analizar en esta siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a hablar justamente sobre las fuerzas. Y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, y tenemos que analizar, obviamente, para comprender mejor este tema, tenemos que iniciar, obviamente, definiendo qué es fuerza. Una fuerza es un empujón o un tirón. A veces la fuerza hace que los objetos se muevan y a veces las fuerzas reducen la velocidad, se detienen o cambian de dirección del movimiento de un objeto. La gravedad es un ejemplo de una fuerza que atrae a todos los objetos hacia el centro de nuestro planeta Tierra. Cuando saltas en un trampolín, la gravedad te empuja constantemente ¿hacia dónde? Hacia abajo. Esa es la definición de fuerza y obviamente estamos bajo una fuerza en nuestro planeta. Si no saliéramos despedidos, como en el caso de la Luna o en el espacio, prácticamente perdemos totalmente el peso. En cuanto a las fuerzas están a nuestro alrededor, se necesitan fuerzas para levantar, para girar, para mover, para abrir, para cerrar, empujar, tirar y otras actividades. Cuando lanzas una pelota, estás usando la fuerza para hacer que la pelota se mueva por el aire. Más de una fuerza puede actuar sobre un objeto al mismo tiempo. Piensen en todas las diferentes fuerzas que necesitan para andar en bicicleta. Sus pies empujan los pedales, sus manos empujan y tiran del manubrio y los músculos de tu cuerpo te ayudan a mantener el equilibrio. Los neumáticos empujan contra el pavimento, mientras que el pavimento nos empuja hacia atrás. Entonces ahí obviamente podemos ver cómo actúan una serie de estructuras de fuerzas cuando realizamos cualquier actividad, incluso montar a bicicleta. Una fuerza tiene fuerza directa. ¿Cuándo tiene fuerza directa? Cuando los jugadores de fútbol patean la pelota a otro jugador, están usando cierta cantidad de fuerza para empujar la pelota en una dirección determinada. Las fuerzas siempre tienen fuerza y también tienen dirección. Las fuerzas pueden ser débiles, como el video cuando Soy golpeó ligeramente la pelota, como nosotros estamos viendo en ese gráfico. Y obviamente la fuerza puede ser fuerte, obviamente cuando golpean la pelota con mucha fuerza.
Entonces eso depende también y va a generar un proceso de cambio en función de la aceleración. Las fuerzas tienen dirección. Los científicos de cohetes deben tener mucho cuidado con la dirección en la que lanzan los cohetes. Si hay un pequeño error en los cálculos, la dirección del cohete se desviará y la misión no tendría ningún tipo de éxito. En cuanto a las fuerzas desequilibradas hacen que un objeto cambie su movimiento. Las fuerzas desequilibradas cambian el movimiento de un objeto. Esto sucede de dos maneras. Si un objeto está en reposo y una fuerza desequilibra, empuja o el objeto se moverá. Las fuerzas desequilibradas también pueden cambiar la velocidad o la dirección de un objeto que ya se encuentra en movimiento. Un juego de tiro y afloja es una excelente manera de ilustrar la fuerza desequilibrada. Si los jugadores de un lado de la cuerda usan más fuerza que la del otro, ganarán el juego, pondrán en movimiento a la cuerda que se encuentra en reposo. Otro buen ejemplo es cuando usted y su perro juegan con un juguete de arrastre. Si suelta el juguete, cuando el perro tira de él, el perro caerá hacia atrás porque experimenta una fuerza de equilibrio. Esas son las características en cuanto a estos procesos. Permítanme un segundito. Bueno, compañeros, en relación a a las actividades que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando, es muy importante saber que todas las actividades, los juegos, las actividades cotidianas que realizamos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, obviamente tienen influencia tanto de fuerzas equilibradas como de fuerzas desequilibradas. Cuando empujamos una caja, cuando estamos en nuestro trabajo, alzamos, qué sé yo, una televisión, empujamos un refrigerador para cambiar de lugar, estamos justamente aplicando justamente física y estamos aplicando tanto fuerzas equilibradas como fuerzas desequilibradas, lo cual obviamente genera movimiento. Hay determinadas características fundamentales en función de de estos objetos, de estas estructuras, los cuales permiten justamente generar obviamente una serie de cálculos para saber cuánto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que nosotros empujemos una caja de refrigeradora nomás, cuánto de fuerza nosotros necesitamos para empujar esa caja, cuánto peso tiene, qué velocidad obviamente utilizamos, qué intensidad utilizamos y otra serie de movimientos, otra serie de cálculos que también utilizamos dentro de estas estructuras. Es importante seguir conociendo, seguir analizando cada uno de estos eventos y obviamente nosotros lo vamos a seguir haciendo, le vamos a seguir desarrollando en el transcurso de todos estos temas en las siguientes semanas que nosotros tenemos los siguientes temas ya planificados dentro de nuestra clase de ciencias naturales. Es importante saber toda esta conceptualización de física, pues esta nos va a permitir tener una mejor visión de qué es lo que hacemos, cómo hacemos,
cuáles son las actividades diarias que nosotros hacemos. Incluso cuando nosotros viajamos en nuestros medios, en nuestros diferentes medios de transporte que tenemos, puede ser en el taxi, puede ser en bus, puede ser en una bicicleta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la bicicleta cuando tenemos un viento fuerte contrario? ¿Qué es lo que genera en relación a la velocidad, a la intensidad de velocidad que nosotros vamos desarrollando en nuestra bicicleta, en nuestro medio de transporte? ¿Qué es lo que pasa? Nos empieza a frenar, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hay una serie de cosas y que todos estos les han ido analizando, les han ido categorizando, creando diferentes fórmulas para poder calcular qué es lo que pasa. Por ejemplo, especialmente en el aeromodelismo, en el diseño de aviones, en el diseño de autobuses, en el diseño de autos en general, los diferentes medios, en la industria automotriz en general, prácticamente se aplica bastante todos estos procesos de física para que los autos obviamente tengan a lo que ustedes de pronto habrán escuchado, la aerodinámica, que es prácticamente una serie de estructuras de fuerzas que tiene, que actúan sobre un vehículo para que éste sea mucho más liviano, para que se deslice el viento con mayor facilidad y obviamente reduzca el nivel de consumo de combustible, por ejemplo. Ahí se aplica todos estos procesos de la física en el juego de pelota para que el jugador pueda patear con la famosa comba que nosotros le conocemos. Ustedes han visto, por ejemplo, los brasileños, ¿cierto? Ponen la pelota en movimiento, la patean y obviamente esa pelota tiende muchas veces, es como que se desviara fuera del campo, pero obviamente entra al punto al cual lo desea. Ahí están aplicando física. Todos estos movimientos, todas estas estructuras siempre están bajo la influencia de la física, de diferentes movimientos, de velocidad, de peso, de aceleración, de frenado y una serie de cosas más que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. Es importante saber para ver cómo se nos distribuyen las actividades, cómo nosotros podemos hacer. Incluso cuando nosotros levantamos una funda de compras, cuando vamos al supermercado, ahí estamos aplicando todo este tipo de física, estamos aplicando fuerza, resistencia y otras actividades más que iremos desarrollando en nuestras actividades. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta primera clase de la unidad número 5. Les recuerdo como tema final, señores y señores, que los compañeros que no hayan presentado tareas todavía de la unidad 1, de la 2, de la 3, de la 4, tienen plazo hasta el día 15 de diciembre para presentar esas tareas. En el caso de no hacerlo hasta el día 15 de diciembre, prácticamente se quedarían con cero. Ya no pueden presentar a partir del 15 en adelante. No obstante, se queda la única actividad, la única unidad que se quedará pendiente por calificar hasta la primera semana de enero es la unidad número 5, la que estamos actuando en la actualidad. Estamos desarrollando en estos momentos. Entonces son las actividades, las tareas de la unidad número 5 que se quedarán hasta el mes de diciembre, perdón, hasta el mes de enero. Pero las tareas de la unidad 1, 2, 3 y 4 solo hasta el 15 de diciembre. Así es que si ustedes tienen tareas pendientes por presentar, háganlo para poder calificar. De lo contrario, se quedarían con una nota de cero. Así es que ya les voy avisando, les voy anticipando, pues estamos llegando ya al final de todo este proceso educativo. Así que, señores y señores, con estas recomendaciones me despido de todos ustedes, les deseo que tengan una feliz noche, me despido de ustedes, no sin antes desearles igual que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana en el desarrollo de las siguientes clases. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Hasta luego, licenciado. licenciado. Gracias, licenciada.